Los problemas reales necesitan soluciones prácticas, concretas y fundamentadas en la palabra de Dios. En Realidades, René Peñalba expone desde una perspectiva bíblica consejos aplicables a las diversas experiencias de la vida contemporánea. Realidades, un programa que aborda experiencias, situaciones y vivencias reales del mundo actual. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro tema de hoy, a manera de pregunta: ¿mucha preocupación? Los días que corren no son fáciles. Sin embargo, la preocupación humana siempre se ha visto evidente y manifiesta, por cuanto la preocupación humana no es nada más que la expresión de nuestra reacción a la incertidumbre, a lo que no podemos controlar, a lo que no podemos garantizar. Y como hay mucho de la vida humana que nosotros no podemos en ninguna manera garantizar, de allí pues que nazca la mucha preocupación. Así es que la pregunta es casi una afirmación. ¿Mucha preocupación? Probablemente tú me responderás: efectivamente, me siento muy preocupado, Pastor Peñalba. Pues en el Evangelio según Mateo, Jesucristo nos habla acerca de la preocupación. En el capítulo 6, versículo 34, dice lo siguiente: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Nos está indicando Jesucristo definitivamente por qué es que solemos estar sobrepreocupados los humanos. Tiene que ver con el mañana, el futuro, cuentas por pagar, hijos que criar y educar, casa, auto, salud, en fin, todo lo que nosotros pretendemos ser nuestra meta y lo que nos lleve a la completa estabilidad no está en el hoy por lo general, está en el mañana. Pero ese mañana nunca llega, porque cuando llega ese mañana hay algo más para el siguiente futuro inmediato que también nos inquietará y que también cifraremos en ello nuestra tranquilidad. Así es que esto es como un círculo que nunca termina, ¿no es cierto? ¿Dónde comienza un círculo y dónde termina? Pues en cualquier parte y en ninguna a la vez. Así es la vida. Decimos: si yo logro llegar al fin de este año y logro pagar estas cuentas, entonces seré un hombre sumamente dichoso y tendré estabilidad. Se pagan esas cuentas a final del año y usted ya tiene otro proyecto o necesidad para el siguiente periodo y tiene un algo más también por qué preocuparse, ¿no es cierto? Bueno, así solemos ser nosotros los humanos. Y Jesucristo, como les decía, nos indica con qué tiene que ver la preocupación. Por lo general tiene que ver con el futuro, con el mañana. Pero dice Jesucristo que cada día tiene su propia carga, que cada día tiene su propio afán, tiene su propia ansiedad, su propia preocupación. Y entonces lo único que lograremos si nos estamos preocupando demasiado es sobrecargarnos. Y una sobrecarga obviamente va a afectar nuestra salud, nuestro ánimo y aún también nuestras relaciones. Ahora, si estamos trabajando con el tema de la mucha preocupación, porque creo que la preocupación como tal es algo totalmente no radicable en un 100%, no es algo que nosotros podemos eliminar, podemos desarraigar del todo. Lo que podemos hacer, según la Biblia, es lograr la carga justa y legítima para que la preocupación en su justa medida se convierta en un estímulo para alcanzar nuestras metas, en un estímulo para luchar y evitar la sobrepreocupación, que eso viene más bien en detrimento nuestro y viene más bien a ser un
un perjuicio para nuestro bienestar y nuestra salud. Esto entonces nos debe llevar a la interrogante: ¿en qué consiste preocuparse en demasía? Y vale la pena, digo yo, amigos, establecer estas diferenciaciones para que nosotros podamos decidir con un sensato juicio hasta dónde uno aceptará una preocupación y hasta dónde aquello debe tomarse como algo inaceptable. Así es que, ¿en qué consiste preocuparse en demasía? En primer lugar, consiste en dejar que la preocupación te invada las 24 horas del día. Eso es permitir una total y desmesurada preocupación que te invada las 24 horas del día. Si tú te levantas preocupado por un asunto, llega la hora del mediodía, estás comiendo y estás preocupado por ese asunto, regresas por la tarde a tu casa y sigues preocupado por ese asunto, ni te das cuenta en lo que comes por la noche por estar preocupado por ese asunto, te acuestas y se te hace difícil conciliar el sueño por estar preocupado por ese asunto. Eso solo indicará que esa preocupación te ha invadido las 24 horas del día. Y si eso ha sucedido, entonces tu preocupación es en demasía y tiene entonces efectos destructivos definitivamente sobre tu salud, sobre tu ánimo y aún sobre tus relaciones, porque una persona demasiado preocupada tiende a ser reactiva en sus relaciones cotidianas. Segunda manera en que podemos responder a la interrogante en qué consiste preocuparse en demasía, consiste en dejar que se cree una infección de preocupación en tu ánimo. Una infección en el ánimo es cuando tu personalidad cambia, tu carácter se ve debilitado. Si tú has sido una persona sumamente optimista, alegre, una persona con buen sentido del humor, pero si estás sobrepreocupado y si esa preocupación es extrema, entonces todo ese ánimo tuyo cambia. Hay una infección de preocupación, de angustia, de desánimo, de depresión, de fatalismo, de negativismo, una infección anímica. Amigos, así como se puede enfermar el cuerpo, se puede enfermar también la psiquis del individuo o su alma, usando términos bíblicos, o su persona interior. Una infección en su ánimo de la preocupación. Y amigos, si hay algo que es infeccioso, es la preocupación. La preocupación tiene efectos infecciosos extraordinarios. Pueden acabar con el mejor ánimo, pueden acabar con la fe, con la esperanza, con el optimismo de la mejor persona. En tercer lugar, ¿en qué consiste, además de lo ya expresado, preocuparse en demasía? Consiste en dejar que esa preocupación perturbe también tus relaciones. Las relaciones interpersonales son aquel elemento que brinda estabilidad al ser humano. Pueden haber problemas financieros, puede haber alguna circunstancia incierta en términos de salud o en términos de crianza o formación de los hijos. Pero si estás bien en casa y esa estabilidad y bienestar familiar comienza con los cónyuges, con esa unidad de dos. Cuando los cónyuges están bien, entonces cualquier peso de preocupación puede sobrellevarse. Pero cuando la preocupación se torna invasiva, como ya dijimos, cuando la preocupación se torna infecciosa, cuando la preocupación entonces está activa en esos dos niveles mencionados, entonces en tercer lugar comienza a afectar tus relaciones. Entonces llegas a casa impaciente, llegas a casa malhumorado, todo te molesta, todo te disgusta, con tu sola expresión en el rostro, tu gente sabe que algo te pasa.
que algo te preocupa, que algo te está cargando. Y tú no necesitas decir mayor cosa. La gente lo sabe, pero no solo lo sabe, reciben ese efecto. Cae sobre ellos también ese peso, porque es imposible uno estar bajo un peso de aflicción y de preocupación y pensar que eso no va a afectar, aunque uno no diga ni una sola palabra, va a afectar a las personas que te rodean. Como vemos, la preocupación en demasía es un peso con efectos sumamente destructivos y devastadores. Sigo sumando en cuarto lugar, ¿en qué más consiste preocuparse en demasía? Consiste en dejar que esa preocupación te deprima. Nota todo el ciclo evolutivo que lleva la preocupación extrema. 1, se vuelve invasiva, las 24 horas. 2, se vuelve infecciosa, comienza a atacar todo tu ánimo. 3, afecta tus relaciones. Y ahora 4, te deprime. La depresión es la última expresión de la preocupación. La preocupación no se queda solamente como un peso frente a la incertidumbre, frente a lo incierto del futuro, frente a problemas de difícil solución. No, la preocupación sigue ese proceso evolutivo y comienza a actuar ya de una manera más extrema sobre tu estado de ánimo y caes tú presa de una depresión que definitivamente puede llevarte a tener que ser ingresado en un hospital o a tener que ser fuertemente medicado para poder tú medianamente sostenerte o poder dormir, etc. Pero ya esto entonces lo que significa es que lo que comenzó como una preocupación se ha tornado una verdadera enfermedad. Es cuando uno comienza a somatizar las preocupaciones. Somatizar lo que significa es que todo lo que tú tienes en tu cabeza, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu psiquis, comienza a afectar tu cuerpo. Entonces muchas alarmas comienzan a activarse en tu cuerpo, comienzan a aparecer enfermedades. Los médicos no encuentran causas excepto causas psicosomáticas. El término psicosomático viene de psico, que viene de psiquis, que es mente, y soma, que es cuerpo. Es cuando el cuerpo manifiesta las presiones que en su psiquis experimenta el ser humano. Y número 5, con lo que cierro esta primera parte del programa, también consiste preocuparse en demasía cuando tú te dejas que la preocupación mate tu fe. Sin fe no solo es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible vivir. No es posible no tener fe y querer continuar con la vida. Entonces, si tú te dejas anegar por la preocupación, la fe comienza a languidecer y ya una vez sin fe, tú solo puedes esperar por cosas malas en tu futuro, en tu presente y tu futuro, ya sea este cercano o lejano. Pues bien, amigos, me parece que es el momento oportuno para hacer la pausa acostumbrada. Al retornar, la pregunta es otra: ¿qué hacer con la preocupación? Porque algo claro que sí se puede hacer, y hablo de esto, amigos, a vuelta de pausa. René Peñalba es escritor, consejero y conferencista internacional. Usted puede visitar la página web de René Peñalba en www.renepenalba.org. Ahí usted encontrará amplia información acerca de su ministerio, sus libros, su agenda de conferencias y mensajes de predicación. Ya estamos de vuelta, amigos, y nuestro tema de enfoque para esta fecha se titula Mucha preocupación. De pronto, si te lo preguntara de manera directa, tú dirías sí, mucha preocupación. Las causas de siempre. La preocupación por asuntos no resueltos, preocupación por los hijos, por la familia,
preocupación por asuntos laborales, por ende cuestiones financieras, preocupaciones por el tema de la salud, la edad, la situación sociopolítica, socioeconómica, en fin. Cuando se trata de preocupaciones, amigos, todo asunto que no hemos resuelto y todo lo que nos falta es razón que basta y sobra para que uno esté preocupado. Pero hombre, hay que hacerle frente a la preocupación y el programa tiene que ver con esto. Pero vayamos de nuevo recordando qué es lo que leímos de la Biblia. Leímos en Mateo capítulo 6, verso 34, palabras de Jesús. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. ¿Habrás oído un consejo más sólido, más consistente, más apropiado que este? Lo dudo. No se angustien por el mañana. Angustiarse por el mañana es la cosa más absurda que podemos hacer, porque eso es atentar contra nuestra paz, atentar contra nuestro bienestar, atentar contra nuestra salud, no solo mental y emocional, pero también física y relacional. ¿Y por qué uno, Pastor Peñalba, no debiera de preocuparse por el futuro? Si, hombre, si no me enfrento al futuro, no tengo una vida. ¿Sabes por qué no debes dejar que el futuro te anegue en preocupación? Porque el futuro no está bajo tu control. Debieras de preocuparte por lo que tú puedes controlar. ¿Qué es lo que tú puedes controlar? ¿Cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a las personas con las que interactúas en el trabajo? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Duermes suficiente? ¿O eres una persona que te acostumbraste a vivir el día con apenas unas 4 horas de sueño? ¿Tú puedes controlar qué es lo que comes? Puede ser que te estés envenenando por años con lo que has estado comiendo. ¿Te das cuenta? Uno se debe preocupar y debe tomar acción sobre las cosas que uno sí puede controlar. Pero ¿quién puede controlar el futuro? Nadie. Nadie puede controlar, amigos, el futuro. Así es que esa es la razón por la cual Jesús dice: no se angustien por el mañana, el cual, añade, tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si ya eso no te convence, no creo que haya forma de convencerte de otra manera. Pero bien, haciendo un poco de resumen en lo que conversábamos en la primera parte del programa, la pregunta era: ¿en qué consiste específicamente preocuparse en demasía? Y de lo mucho que puede decirse, ofrecí, amigos, una corta lista de 5 actitudes, condiciones, situaciones de vida que denuncian una preocupación extrema o en demasía. 1. Dejar que la preocupación se vuelva invasiva, que te invada las 24 horas del día. 2. Dejar que la preocupación se vuelva infecciosa, que enferme todo tu estado de ánimo. 3. Dejar que la preocupación perturbe también tus relaciones, sobre todo tus relaciones vitales o significativas. 4. Dejar que la preocupación se convierta en un estado de depresión. Y 5. Finalmente, dejar que la preocupación mate tu fe. Ahora, la pregunta que sigue es fundamental. ¿Qué hacer con la preocupación? ¿Todos nos preocupamos? Sí. La diferencia o la gran pregunta no debe ser si nos preocupamos o no, porque todos lo hacemos. La única diferencia es que unos se preocupan de una manera, otros de otra, unos en una medida, otros en otra, unos en una intensidad, otras en otra, pero todos nos preocupamos. Y creo que es pertinente para cada individuo darse o buscar las respuestas respecto a qué hacer con la preocupación en su propia persona. Entonces trabajemos con esto. ¿Qué hacer con la preocupación? Primer consejo: hay que drenarla de manera saludable. Drenar la preocupación de manera saludable. Hay quienes solo la drenan. ¿Qué es drenar? Drenar es como abrir una válvula y soltar lo que uno lleva. Hay quienes drenan la preocupación como en forma de enojo, gritando a sus hijos o a su cónyuge, o dando portazo, o tirando objetos,
o alzando el tono de voz y gritando improperios, pero nada de eso genera bienestar. Lo que genera más bien es sentido de culpa, mayor frustración, enojo creciente. No puede ser. ¿Cómo se podría, Pastor Peñalba, drenar de manera saludable la preocupación? Mediante la oración. Cuando tú vas a la oración y le dices, Jesucristo, yo me siento así, así, así. Yo esto no se lo puedo contar a mi esposa porque no le quiero comunicar esta preocupación, pero te lo puedo decir a ti. Y en la medida entonces en que tú te abstienes de una mala descarga de tu preocupación sobre otros, lo haces con Jesucristo, lo haces en la oración, y entonces aquello comienza a limpiarte por dentro, la carga comienza a irse y tú dices, me siento mejor, me siento como descargado. Allí se cumple lo que dice Jesucristo, que echamos sobre Él nuestra carga y entonces tendremos paz sobre nuestras almas o paz en nuestras almas. Entonces, este es el primer consejo. Hay que drenar la preocupación de manera saludable. Ahora bien, la oración es una manera. Jesucristo, porque ahí podemos volcar de todo. Pero también podemos drenar la preocupación de manera saludable con las personas que nos rodean. Familiares cercanos, amigos. Pero ¿cómo drenarla? No drenarla tipo vómito. Enojado, gritando, reclamando, diciendo, impaciente, irritable, sino diciendo, ¿sabes qué? Fíjate que quiero conversar contigo, quiero compartirte algo que me ha estado inquietando. Entonces te sientas, por ejemplo, con tu cónyuge y le dices, fíjate que estoy un poco preocupado por el futuro, porque estoy oyendo que van a haber despidos en la empresa, me luce que mi puesto pudiera ser uno de los que se toque. ¿Qué pasaría? Me preocupa. Está la educación de los hijos, que se nos comiencen a acumular cuentas. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes? Y la otra persona, si es sensata, te va a ayudar a quitarte la carga. Ahora, si es una persona insensata, te va a poner de correr. Te va a decir, y ahora yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero tú tienes que ver cómo resuelves esta situación, porque hay de cónyuges a cónyuges, ¿no es cierto? También hay de amigos a amigos. Por eso, si vas a drenar la preocupación de manera saludable, tiene que ser encontrando la persona correcta. Aparte de Jesucristo, que ya mencionamos. 2, ¿qué hacer con la preocupación? Hay que ponerle plazos a esas preocupaciones que están vinculadas con lo que tú necesitas. ¿Qué significa? Tú no puedes estar preocupado diciendo, no sé cómo voy a hacer, son 15 años el pago de mi casa, pero en 15 años no puedo garantizar que voy a tener trabajo de manera ininterrumpida. ¿Cómo hago para asegurar que en estos 15 años voy a poder pagar mi casa mes a mes? Óyeme, esa preocupación es absurda. Nadie puede garantizarse eso. Entonces tú te puedes inquietar, cargar legítimamente por cosas que tienen plazos razonables. Tú puedes decir, se acerca el fin de año o se acerca el periodo de la nueva matrícula de mis hijos en la escuela, hay que hacer un pago especial, hay que comprar útiles escolares y todo lo demás. O sea, cosas que tienen plazo. Porque de lo contrario caes en la mala costumbre de mucha gente que se cargan por toda la vida. Se cargan, ¿y qué voy a hacer cuando tenga 60 años? ¿Qué voy a hacer cuando tenga 70 años? Lo sabrás cuando los tengas. Ahora tienes 40. Vive tus 40 y enfrenta tu vida a los 40. En tercer lugar, y siempre hablando de qué hacer con la preocupación, hay que dejar de intentar resolverlo todo en un solo capítulo, que ya lo estaba yo diciendo. Resolver las cosas, resolver la vida en un solo esfuerzo, eso es imposible. Resolver las cosas en un solo capítulo, en una sola acción, totalmente imposible. La vida, amigos, es una constante de ir solucionando poco a poco las cosas que se van presentando, anticipando legítimamente lo que se puede anticipar en los plazos legítimos que uno puede anticipar.
Entonces no puedes no puedes intentar querer resolverlo todo en un solo capítulo. En cuarto lugar, ¿qué más hacer con la preocupación? Hay que contrarrestarla cultivando lo que vamos a llamar el gozo de vivir. Saben, yo no tuve mucha alegría de vivir, es algo que he tenido que ir aprendiendo y me ha costado un montón, porque más bien fui triste, solitario, depresivo, etc. Pero la alegría de vivir le hace a uno disfrutar de momentos que pueden significar no gran cosa, pero bien vividos, energizan tu espíritu, te dan como una bocanada de aire fresco en esos pulmones espirituales en tu persona interior. Definitivamente el gozo de vivir es importante. Y si quieres llamarlo de otro modo, llámale el gozo del Señor. Dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debes contrarrestar con ese gozo del Señor y ese gozo de vivir toda preocupación extrema. Y cierro con esto también. ¿Qué más hacer con la preocupación? Hay que neutralizarla con fe en Dios y fe en sus propósitos. Estás en una situación delicada, estás en medio de una crisis, ten fe en los propósitos de Dios, los propósitos ulteriores. Dios te va a sacar de la crisis en su momento, no hay tribulación que dure toda la vida y Dios te llevará a nuevos propósitos, a nuevos estadios, a nuevas dimensiones y tú debes tener fe en Dios todo el tiempo. La fe hace que los problemas pesen menos y la fe en los propósitos de Dios nos hace creer que después de lo que estamos viviendo viene una etapa de gran bendición. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Mucha preocupación? Este ha sido su programa Realidades con René Peñalba. Le esperamos en el próximo de la serie. Usted puede escuchar en línea o descargar el audio de este y otros temas de Realidades visitando la página web www.renepenalba.org.